Pues después de haber impartido una clase de bautismo, ya me quedé sin palabras, hermano. Así es que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé más palabras. Bueno, el mensaje del día de hoy, estaba esta mañana pensando y meditando en todo esto y me podía pensar que obedecer en las cosas que nosotros no comprendemos es bastante difícil, ¿verdad? Nosotros los humanos siempre queremos preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué tiene que hacerse así? ¿Por qué tengo que tomar esta dirección? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos a cuestionar y a hacer pregunta tras pregunta. ¿No es cierto? Queremos conocer, queremos que nos den detalles de las cosas que están ocurriendo. Pero Dios quiere que nosotros tomemos un carácter espiritual y no un carácter de acuerdo a las corrientes del mundo. No, Dios quiere que nosotros desarrollemos. Antes de continuar, aquí todos hablamos español, ¿verdad? ¿No hay alguien que hable inglés únicamente? ¿Is there somebody that speaks English only? ¿No? ¿Todo español? Ok, muy bien. Mis hermanos, yo pregunto eso porque en repetidas ocasiones han venido personas que hablan inglés únicamente. Y pues, gracias a Dios que no tengo que gastar mi Spanglish. Bueno, entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes conocen o han escuchado? Yo sé que los mexicanos sí, el grito mexicano. Meditaba yo en eso porque me ponía a pensar, bueno, para nosotros obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos nos cuesta mucho y pues estamos que, o sea, yo sé que un mexicano lo haría diferente, ¿verdad? Pero yo te quiero decir de que obedecer en las cosas que nosotros no podemos comprender es bastante difícil. Pero cuando nosotros obedecemos en las cosas que nosotros no vemos o no comprendemos, entonces estamos desarrollando un don que se llama la fe. Amén. Caminar en fe es caminar en lo desconocido. Caminar en fe es confiando en la mano de Dios. Caminar en fe es diciéndole al Señor: Señor, yo quito mis manos, pon tus manos y yo voy a seguir a donde quiera que tú me dirijas. Es ahí donde yo voy a caminar. Amén. Decía el día viernes que caminar en fe no es creer en las cosas que tú puedes hacer. Es creer en las cosas que tú no puedes hacer. Porque para las cosas que tú puedes hacer, tú no necesitas a Dios. Pero para las cosas que tú no puedes hacer, es donde necesitas la intervención del poder divino. ¿Por qué? Porque Dios te ha capacitado a ti y te ha dicho, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes llegar a lograr esto, tú puedes hacer todas estas cosas. Dios te ha capacitado, entonces no necesitas de un milagro porque Dios ya te equipó para eso. Pero necesitas a Dios que intervenga en las cosas en las cuales tú no tienes autoridad o poder para hacerlas. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Normalmente nosotros obedecemos en base a lo que entendemos. ¿Sí me están entendiendo? Nosotros obedecemos en las cosas que nosotros comprendemos. Pero en las cosas que no comprendemos, no podemos o se nos hace difícil obedecer. Pero hoy, mis hermanos, yo voy a hablarles de la obediencia y de la diferencia entre obediencia, de caminar en fe y caminar de acuerdo a lo que este mundo te dice que tienes que caminar. Hoy vamos a aprender acerca de que obedecer es creerle a Dios. Hoy vamos a hablar de que la fe es algo que nos trae a nosotros alegría, porque sabemos que cuando caminamos en fe, estamos obedeciendo a Dios. ¿No es cierto? Cuando caminamos en fe, es porque estamos obedeciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es cuando trae alegría. El saber de que tú estás haciendo las cosas de acuerdo a Dios trae alegría, trae gozo.
Saber de que yo estoy obedeciendo a mi Señor, a mí me trae regocijo porque yo sé que estoy caminando de la forma que yo debo de caminar, de la forma que Dios me dice que yo tengo que caminar. Porque es difícil creer, porque es difícil obedecer cuando no sabemos hacia dónde nosotros nos dirigimos. Como les decía, es fácil creer en aquellas cosas que nosotros podemos ver. Es fácil, como si, por ejemplo, decirlo así, si nos dicen en la iglesia, nos enseñan en la iglesia, bueno, tú tienes que dar tu diezmo. Entonces tú lo das porque entiendes, tú lo das porque sabes de que la palabra de Dios lo indica así, y tú dices, no, yo tengo que dar el diezmo al Señor. Sí, y por eso lo das, porque tú conoces que así debe de ser. Pero cuando el Señor te habla a tu mente, te habla a tu corazón y te dice, hoy yo no quiero que tú des el diezmo, yo quiero que des el 25%. Dice, no, Señor, yo no creo que seas tú el que estás hablando. Lo mismo podemos pensar de cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Lo mismo podíamos pensar. Que a lo mejor en ese momento que todo estaba feliz, que su hijo Isaac había crecido de una forma que ya podía el papá hablar maduramente con él, y finalmente Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Qué pudo haber dicho Abraham? Después de haber escuchado tantas veces que te voy a multiplicar como las arenas del mar, que por medio de tu hijo, este hijo que tú vas a tener, yo voy a hacer la descendencia innumerablemente. Y Abraham estaba contento escuchando la palabra de Dios. Sí, Señor, yo sé que así lo vas a hacer. Sí, Señor, yo sé que lo que tú dices se cumple. Sí, Señor, y comienza. Pero cuando viene el momento, cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Si hubiera sido yo, a lo mejor hubiera dicho, no, Señor, esta no es tu voz. A lo mejor tú hubieras dicho, yo no creo que sea la voz de Dios esta que estoy escuchando, te reprendo, Satanás. Pero Abraham, el padre de la fe, la respuesta de él fue, sí, Señor. Cada vez que Dios le hablaba, le decía, sí, Señor. En los momentos felices, sí, Señor. Y en los momentos difíciles, también le dijo, sí, Señor. Caminar en fe, mis hermanos, es caminar en lo que tú todavía no conoces, en lo que todavía tú no puedes visualizar físicamente, pero lo visualizas en el Espíritu. Eso es caminar en fe. Saber y tener la certeza y la convicción de que aquello que tú estás buscando, que Dios lo ha predestinado para tu vida. Amén. En el ámbito espiritual, mis hermanos, es caminar en fe o caminar con la confianza de lo que tú no conoces. Es un poco complicado, pero cuando tú desarrollas el don de fe, tú puedes visualizar las cosas que no existen, pero como que ya están hechas. El ámbito espiritual es totalmente contrario al ámbito natural. No sé si me estoy explicando. Es donde salimos de una mentalidad de conquistado a ser conquistador. Es donde nosotros salimos de un ámbito de víctimas a ser un conquistador. Es donde nosotros decimos, no, antes no podía, pero ahora yo puedo, porque Dios me capacita, Dios me da el poder para que yo pueda hacer todas estas cosas. Es salir y tener un cambio de mentalidad y creer de que tenemos no un Diosito, pero un Dios todopoderoso. Amén. No es la capacidad que tú tienes, pero es basando la capacidad, basando tu fe, aunque sea una pequeña fe como el grano de una mostaza, es poniéndola en la presencia y en las manos de nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Nosotros debemos obedecer aun cuando no comprendemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y es que
Todo lo espiritual, mis hermanos, es tan diferente que de lo terrenal. En lo terrenal no podemos llevar a cabo el mandato de Dios. Mientras nosotros no cambiemos de mentalidad, mientras nosotros no cambiemos de la forma de percibir y recibir la palabra de Dios, mientras nosotros no miremos que nosotros tenemos que ser sobrenaturales para que algo sobrenatural se lleve a cabo en nuestra vida, nosotros vamos a seguir siendo personas simplemente comunes. Como es todo el mundo, así voy a ser yo. Y no se va a notar la diferencia que tienes un Dios poderoso. Se va a notar de que tú eres nada más un religioso. No sé si me están entendiendo. Cuando una persona es nada más un religioso, se vive de una forma que no es ni frío ni caliente. Todo le da igual, todo va a la casa o va a los lugares y todo lo que pasa ahí, que la palabra de Dios dice que no se debe hacer, para esa persona común todo le es normal. Es más, hasta se ríe de las cosas groseras que otra persona pueda decir. Una persona común siempre es partícipe y es parte de las cosas o la corriente del mundo. Pero una persona extraordinaria sabe que a lo bueno le va a llamar bueno y a lo malo le va a llamar malo.